Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alfonso Cervec, soy doctor en física teórica y esto es la escala de Fermi. Y hoy día vamos a continuar hablando sobre las partículas virtuales. Digo vamos a continuar porque ya en el video de la semana pasada hablamos un poco acerca de qué son los diagramas de Feynman y cómo los físicos de partículas los usamos para calcular, y ahí aparecieron por primera vez las partículas virtuales. Hoy día quiero profundizar un poco en este concepto. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es recordar a ustedes que hay dos conceptos que están relacionados pero que no son iguales. Uno es el concepto de partículas y otro es el concepto de campos. Recordemos que un campo es algo que está definido en todo el espacio, algo que existe en todo el espacio. Por ejemplo, si redujéramos el espacio a esta cajita, a qué sé yo, eso podría ser un balde o una piscina, uno podría llenar ese balde o esa caja con un fluido, con agua, y eso sería un campo. Es algo que está definido en todo el espacio. Ahora, en física de partículas, en teoría cuántica de campos, las partículas son excitaciones al campo, o sea, son como olas. Estamos viendo una olita en el campo. Eso es una partícula. Entonces ya sabemos, existen los campos y existen las partículas que son olitas en el campo. Muy bien. En el video anterior vimos diagramas de Feynman, entonces ustedes ya reconocen aquí un diagrama de Feynman, que de hecho es el primero, el más sencillo, que describe la aniquilación de un electrón con un positrón para producir finalmente un muón y un antimuón. En el video anterior dijimos que lo único que podemos medir son los estados iniciales, porque eso lo preparamos nosotros, y el estado final. El estado intermedio no se puede medir, pero representa aquellas propiedades físicas que permiten la transición entre el estado inicial y el estado final. En este caso, lo que hay aquí es una manifestación del campo electromagnético. ¿Por qué? Porque los electrones y los muones y sus antipartículas, claro, interactúan electromagnéticamente. Entonces lo más fácil es que se produzca entre ellos un campo eléctrico, electromagnético que los haga interactuar. Entonces lo que está aquí adentro es una manifestación, se ha creado en algún momento un campo electromagnético. Y a eso nosotros le llamamos fotón. ¿Por qué? Porque estaba marcado en la slide anterior, pero yo no lo dije. El problema es que a veces los físicos de partículas, al campo y a la partícula, que son cosas distintas, a veces las llamamos de la misma manera. Ok, eso lo hacemos porque facilita nuestra nomenclatura y nosotros sabemos exactamente de qué estamos hablando. El contexto nos dice de qué estamos hablando. Pero es verdad que para alguien que nos escucha hablar puede ser un poco confuso. Entonces lo que aquí se ha creado es una manifestación del campo magnético, y aunque lo que está aquí no es una partícula real, es una partícula virtual, lo seguimos llamando fotón. Ahora, ¿por qué nosotros podemos decir que lo que está aquí adentro, y que recuerdo, no se mide, esto es apenas una fase de transición entre el estado inicial y el final? ¿Por qué decimos que esto no es necesariamente una partícula real? Bueno, las partículas tienen, en general,
energía, momentum y masa. Acuérdense del momentum que estudiamos todos en el colegio y, y con el que nos divertíamos mucho calculando choques. Bueno, y digo en general porque, claro, no todas las partículas tienen masa. El fotón, por ejemplo, no tiene masa, pero en general las partículas tienen masa, tienen energía y tienen momento. Ahora, las partículas de verdad, las partículas reales, para ellas estas tres cantidades no son cantidades independientes, sino que están relacionadas entre ellas. Y eso es esta relación de acá, que es básicamente la relación de energía y momentum. Es esto de aquí. Entonces, no importa ahora lo que significa eso, no importa los detalles, lo importa es que para una partícula real, la energía, el momentum y la masa están relacionados de alguna manera. Las partículas virtuales no necesitan cumplir esa restricción. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad las partículas virtuales no son partículas reales. Las partículas reales están obligadas a existir en la realidad y cumplir esta relación. Las partículas virtuales no están sujetas a esta restricción. Entonces, uno puede volver atrás y hacer los cálculos, calcular la energía de esta partícula, calcular el momentum, uno sabe su masa, entonces si no se cumple la relación anterior, uno sabe que lo que se produjo aquí es una partícula virtual y no una real. Pero de todas maneras no importa porque esta partícula aquí intermedia no es observada nunca en los procesos. Ok, ahora bien, normalmente, en el vacío, el valor medio de los campos es cero. Ese normalmente está ahí porque hay una excepción, que es el campo de Higgs. El campo de Higgs tiene un valor medio en el vacío que es distinto de cero, pero no nos vamos a preocupar de él por el momento. En el vacío, entonces, normalmente los campos valen cero. Por ejemplo, aquí tenemos el campo electromagnético, el potencial electromagnético en realidad. El campo de los fotones tiene un valor medio igual a cero. Este es el campo del electrón, por ejemplo, que tiene un valor medio igual a cero. Pero el que un campo tenga un valor promedio igual a cero, no quiere decir que el campo no exista. Puede tener valor cero, pero puede tener fluctuaciones, o sea, de repente se enciende un poco de campo positivo, se aniquila, después se enciende un poco de campo negativo, se aniquila y en promedio da cero. Entonces lo que puede suceder es que, por ejemplo, venga aquí un fotón feliz de la vida andando por el camino que tiene que andar y de repente se encuentra con una fluctuación del campo de electrones, del campo de electrones. ¿Mm? El campo electrónico. Y eh, esa fluctuación de campo electrónico se interactúa con el fotón porque los fotones interactúan con los electrones. Entonces el fotón interactúa con esta fluctuación de campo electrónico y después cuando desaparece esa fluctuación, el fotón sigue feliz su camino. Esta fluctuación de campo electrónico aparece o es descrita en la práctica como la formación de un par electrón-positrón virtuales. De hecho, como es un proceso intermedio, este es el estado inicial y este es el estado final, como es un proceso intermedio que me lleva de un estado inicial a uno final, este es un proceso que no se observa directamente, pero tiene efectos indirectos. Esos efectos indirectos sí se pueden medir y por eso sabemos que estos fenómenos ocurren. Pero entonces esto es en realidad esto que nosotros describimos como la producción de un electrón y un positrón virtuales, no es más que la fluctuación del campo
del campo electrónico. Espero que haya quedado un poco más claro, que ha podido explicar qué son las partículas virtuales. En realidad es un pésimo nombre para las manifestaciones de los campos sin involucrar partículas reales. Proviene del hecho de que le llamamos de la misma manera dos cosas distintas, pero eh, son, son manifestaciones que ocurren en la naturaleza y sus consecuencias sí las podemos medir. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en una próxima oportunidad comentando más cosas misteriosas de la física teórica. Chao, nos vemos.